Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a esta su aula virtual. Mi nombre es Rolando Sánchez Brambila y en esta ocasión voy a conducirlos a través de los contenidos del último tema del curso de Geografía del quinto bimestre en el sistema semiescolarizado. El tema es, continuando con la rama de la geografía social, la geografía económica. En este caso vamos a empezar por señalar los indicadores del desarrollo económico de un grupo social. Aquí tenemos en la gráfica, primeramente, estos grados del desarrollo. Los principales son muchos indicadores, pero los principales son la población económicamente activa, que se refiere a aquellos que tienen un trabajo más o menos permanente y que en este momento están produciendo. También es un indicador importante el otro aspecto, la población económicamente inactiva o no activa, que es aquellas personas que en este momento no están trabajando o más bien no están produciendo ganancias, riqueza. Otro aspecto importante es el que se llama o denomina Producto Interno Bruto. Este factor, este indicador es sumamente importante, pues es la base principal del valor de la moneda circulante. Estos temas ustedes ya los analizaron anteriormente en la clase de estructuras socioeconómicas de México. Y se obtiene de dividir el total de los bienes y servicios producidos, otorgados durante un año en dinero y divididos sobre el total de la población. Dentro de este indicador tenemos particularmente otro llamado el ingreso per cápita. Literalmente quiere decir ingreso por cabeza, es decir, dividiendo ese Producto Interno Bruto entre la población, se obtiene un indicador que nos señala cuánto es lo que cada uno gana, más no nos dice cuánto gana quién, o más bien cuál es el grado de distribución de la riqueza. Pues podríamos llamar, por ejemplo, como ejemplo, el periodo del Porfiriato, donde se producía suficiente riqueza, es decir, el Producto Interno Bruto, el total de bienes y servicios en dinero, era favorable. Sin embargo, pues la historia nos indica que casi todo ese dinero pues estaba dentro de un pequeño sector de la sociedad y no de toda la sociedad. La tasa de inflación, que es el corrimiento de los precios de los productos con respecto al valor adquisitivo del dinero. Existen otros factores también, por ejemplo, el subempleo, que son aquellas actividades o empleos que no cumplen con todo el tiempo de trabajo necesario, es decir, es tiempo incompleto de trabajo. Además, no se obtiene un salario fijo o al menos un salario mínimo constante y provoca un producto inconstante, difícil de percibir, de calcular. Particularmente, como ejemplo, podríamos citar el comercio ambulante. Además, el analfabetismo y la marginación son indicadores muy importantes en este aspecto. El otro tema es simplemente comentar la Organización Económica Mundial. Actualmente se oye mucho oír hablar de la globalización y se refiere a que con el tiempo, particularmente a partir de las dos guerras mundiales, las actividades económicas han ido traspasando las fronteras de los países y haciéndose cada vez más compleja, simulando vivir todos dentro de una sola burbuja económica, dentro de un globo, donde la actividad económica es muy importante, es un factor determinante. Aquí tenemos una gráfica donde nos ejemplifica los grupos económicos, porque se han formado ligas o asociaciones económicas u organizaciones económicas entre varios países. Por ejemplo, actualmente México
tiene 12 tratados internacionales de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la protección respectiva o recíproca de las inversiones, entre otras. No toco más porque este es un buen tema para un trabajo de investigación que probablemente tu maestro te pueda señalar. Geografía política. Esta es otra de las ramas de la geografía social y la definimos o la conceptualizamos como la ciencia social que estudia las instituciones políticas, creadas obviamente por el ser humano. Desde un grupo pequeño, un grupo organizado, hasta grupos o bloques económicos o políticos internacionales. ¿Qué es el Estado? Generalmente se usan otros términos, pero no son los adecuados. El uso de una palabra, de un término, frecuentemente nos hace que adquiera ese valor o ese significado preciso. Mencionamos país, nación, etcétera, pero no son los conceptos correctos. La nación, por ejemplo, es un grupo de personas vinculadas entre sí porque viven en un lugar, en una misma región, un mismo territorio, y comparten las mismas costumbres, la misma cultura, el mismo idioma, a veces la misma raza, la misma religión, etcétera, pero no tienen identidad política. En este caso, el Estado es una forma o entidad política constituida por un grupo organizado de personas con un territorio determinado y un gobierno o autoridad política y administrativa propio y legítimo. Asimismo, analizando el concepto, podemos decir que los elementos del Estado, y estamos hablando necesariamente del Estado político, nótese que se escribe con mayúscula, tenemos que se constituye por una población, un territorio y un gobierno legítimo. Este último concepto, legítimo, es necesario porque es el que le da vida política. El Estado es la forma o entidad política integrada por el grupo de personas, es decir, una sociedad que se ve impulsada a adquirir identidad política, es decir, adquirir personalidad jurídica frente a los demás estados, y esto se logra mediante un acto llamado el acto constitucional o la Constitución, donde se acuerdan, donde se limitan las libertades y se establecen compromisos entre los ciudadanos y cuyos acuerdos se manifiestan en un documento que conocemos como la Constitución Política de dicho Estado. Esto surge a partir de la libre voluntad de los miembros de esa nación y una vez que se constituye y se reconoce, entonces pasan a ser ciudadanos con identidad y personalidad política y jurídica. Bien, por hoy es todo. Quiero felicitarlos porque con esto concluimos con el curso de Geografía. Estoy seguro que mis compañeros maestros como yo se sienten satisfechos y orgullosos del trabajo que están desempeñando todos juntos. Les deseo que pasen un periodo provechoso y que gocen y disfruten de sus seres queridos, de su familia. Cuídense. Muchas gracias por su atención. Es todo por hoy.